Biblia. Vaya al libro de Habacuc, tal vez ya lo tiene marcado porque venimos enseñando eso semana tras semana. Hoy vamos a ver el capítulo 3, vamos a examinar 11 versículos, desde el versículo 3 hasta el versículo 15. Pero ahora, hermano, no voy a enseñar todos esos versículos, versículo por versículo, nos vamos a quedar acá a almorzar y a cenar, pero lo que vamos a hacer es ver las cosas importantes que hay en todo eso, hermano, porque es algo que de alguna forma nos va a llevar a comprender más claramente quién es Dios y cómo es Dios. Así que con sus Biblias ahí, acompáñenme en la lectura para luego orar al Señor. Dice así: Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Param. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Bendito Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es magnífica, eficiente, Señor. Tu palabra es perfecta, mas tu siervo, Señor, no lo es. Mas soy, Señor, hombre débil, Padre, que poco conoce de ti. Te ruego, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo nos guíe a mirar las maravillas que hay en ti y a gozarnos, Señor, en lo que tú nos has ofrecido a través de Cristo. Gracias, Señor, por este día. Y ruego que tú nos asistas a mis hermanos y a mí, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, no tenemos duda de lo que Habacuc nos está diciendo. ¿Y por qué digo no tenemos duda? Yo sé que hay muchas cosas que hemos podido leer, son 11 versículos que retratan, y yo quiero que preste su atención a todo esto. Habacuc no es un profeta más como los otros. Usted se acuerda, Habacuc es un hombre que lleva su queja delante del Señor, y el Señor lo que hace es responderle, es contestarle. Y de alguna forma Habacuc nos está mostrando cómo Dios iba a actuar. Dios iba a usar a un pueblo pagano, a los caldeos, para disciplinar a su pueblo.
Eso, hermano, nos hace ver el gran amor que Dios tiene por aquellos que son suyos. Pero también nos ha hecho ver, hermano Habacuc, que Dios no va a dar por inocente al culpable. Los caldeos igual van a ser juzgados y castigados por todas las acciones que han tomado. Entonces, hermano, Habacuc nos muestra cuán grande es la justicia de Dios y cuán pequeño es el hombre en su entendimiento de los caminos de Dios. En Dios no hay nada oscuro, no hay tinieblas, no hay duda, no hay variación de cómo es Él. Y ahora, hermano, cuando nosotros entramos al capítulo 3 de Habacuc, simplemente, hermano, este profeta tiene una peculiaridad a la hora de hablarnos acerca de Dios. Habacuc, como vimos, hermano, la semana pasada, nos habla acerca de cómo él había oído la palabra y qué es lo que estaba produciendo en él. Ahora, hermano, yo espero que usted al leer estos versículos a partir del 3 hasta el 15, usted haya podido comprender un poco de lo que Habacuc está queriendo decirnos. Habacuc está hablando de grandes aspectos que salen de Dios y que en Dios hay, que muchas veces son desconocidos por nosotros. Pero déjeme decirle algo, Habacuc está cantando, esto es una canción, es como un poema también. Porque se acuerda, incluso en la exposición anterior vimos que Habacuc nos da la nota, por así decirlo, ¿verdad? Habacuc nos dice, es en esta nota, es en este ritmo, esta es la melodía en la cual yo voy a interpretar, yo voy a exponer quién es Dios. Así que como un poema, como una canción usa figuras, Habacuc lo que está haciendo es usar figuras para que nosotros comprendamos quién es Dios. Una de las cosas, hermano, que Habacuc quiere hacer, y yo espero que hayamos o estemos llegando a ese punto, es mostrarnos a través de estos versículos las cosas relevantes de Dios. Y yo voy a detenerme ahí un momento, hermanos, antes de empezar a exponer. Hermano, hay una distorsión muy grande dentro del evangelicalismo. Hay una distorsión grande dentro del cristianismo. Y déjeme decirle en referencia a qué. Muchas veces, hermano, pensamos que Dios, que Cristo se podría encerrar únicamente con este versículo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios es tan grande, hermano, que sí puede libertar, puede perdonar a todos aquellos que se arrepienten. Pero déjeme decirle, Habacuc nos está diciendo que en Dios no únicamente hay amor. Así como podemos leer, Habacuc nos está hablando de esos destellos que forman parte del carácter de Dios, parte de la hermosura que hay en Él. Hermano, déjeme decirle algo, y esto para que usted reflexione. Si usted quisiera conocer a alguien, y en algún caso los que tenemos ya esposa, los hombres, tu esposa te dijera, te voy a presentar a mi papá. Él es bueno, Él es amable, Él es cariñoso, Él te va a comprender, Él te va a hacer todo, te va a abrazar cuando te vea. Pero la novia te dice eso para que tú no entres en temor y de alguna forma esa información está haciendo que tú tengas una distorsión de cómo es el padre de tu novia. ¿Tú con qué expectativa te vas a encontrar cuando vayas y te encuentres con él? Y él sea en una parte así como te dijo tu novia, y en otra parte ella haya omitido por amor todo lo que era también su padre. ¿Cómo te sentirías, hermano? Cuando él te dijese, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sentate. Pero cuando te hace sentar te dice, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué actuaste así sin mi consentimiento? ¿Cómo te sentirías? Pero, ¿dónde está el amor? Tú me dijiste que tu padre era amoroso, tierno, que me iba a comprender. ¿Por qué así? Me engañaste. ¿Verdad? Eso sucedería en los hombres cuando tendríamos una referencia equivocada acerca del carácter del padre de nuestra novia. ¿O no? ¿Verdad? Hermano, déjeme decirle, y sin el ánimo de ofender, pero debo de ser honesto con la palabra del Señor. ¿Acaso no hay iglesias que te presentan únicamente el amor de Dios? ¿Acaso no hay iglesias que te dicen, no, Dios te ama como eres? No importa lo que tú hagas, Él te ama con todos tus defectos, no te preocupes, Él te quiere tal cual eres. ¿Acaso no hay iglesias que están distorsionando la imagen de Cristo? ¿Acaso no hay iglesias que están distorsionando la imagen de Dios?
No tengo el ánimo de ofender, pero debo de ser sincero a la hora de la verdad. Habacuc nos está mostrando a un Dios que pareciera que estaba con brazos cruzados. Pero luego Habacuc se da de cuenta que Dios estaba atento a todo lo que estaba sucediendo. Y ahora Habacuc nos está mostrando de alguna forma cómo Dios iba a castigar a su pueblo que amaba, a su pueblo que quería y quiere, pero también Él iba a castigar a aquellos que iba a usar para reprimir a su mismo pueblo. ¿Acaso no es esa la imagen de un Dios completo? ¿Un carácter completo? Hermano, eso es lo que Habacuc nos está queriendo hacer ver hoy a nosotros. Dios no es simplemente paz y amor. No es eso, hermano. Hay muchas personas que van a detestar tal vez las cosas que voy a decir. Algunas personas no van a estar de acuerdo y yo estoy de acuerdo con ellos en que no estén de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene un significado y nadie puede darse el privilegio de desviarlo o distorsionarlo por agradar a alguien. Y Habacuc dice cosas fuertes acerca de Dios. Habla de mortandad, habla de pestilencia, habla de que Él iba a acabar, habla de que el mundo tiembla, habla de que Él es un hombre fuerte, habla de que todos se postran ante Él. ¿Eso, hermano, es real o no? Habacuc no está omitiendo eso. ¿Y por qué, hermano, nosotros muchas veces nos podemos ver tentados a omitir eso de Dios para con otras personas? ¿Por qué, hermano, algunas iglesias pueden omitir esa parte? ¿Y por qué algunos creyentes simplemente quieren escuchar las cosas buenas de parte de Dios? Hermano, como alguien dijo, si tú preguntas a un grupo de creyentes pasajes bíblicos, los primeros que van a salir a refutar es Juan 3:16 y pasajes que hablen del amor y de la misericordia y de la bondad de Dios. Pero pocas veces va a haber en la mente pasajes que digan que Dios al que ama disciplina. Pocas veces va a haber pasajes como el que leímos de Apocalipsis, que Dios es un Dios fuerte. Ahora, hermano, lo que estoy diciendo, de alguna forma espero que llame su atención de Dios o de ustedes para que vean a Dios como es. Mi intención, hermano, no es asustarlos, tampoco ustedes niños. Pero cuando nosotros vemos lo que dice Habacuc acerca de Dios, tal vez podríamos pensar, ¿de quién está hablando? ¿Es Dios verdaderamente así? Si tú lees Apocalipsis, vas a ver que Dios es así. Así que, hermano, tenemos que hacer un equilibrio a la hora de hablar del Evangelio. Dios es amor, sí, es real, pero Dios es más que amor. Dios es un Dios completo. Y eso es lo que Habacuc nos va a decir con este poema. Eso es lo que quiere que nosotros reconozcamos. Y eso va a ser bueno para nuestra vida. Porque el peor error de muchas veces de la iglesia, hermano, no es la idolatría, como alguien dijo. No. Es el desconocimiento de su Dios. Es el desconocimiento de la palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermano, entonces el deber es que conozcan a Dios por completo, porque Dios es así. Y es así como vamos a empezar a ver, hermano, y como les dije, no voy a ir versículo por versículo, pero vamos a ver las cosas que sí son importantes y que de alguna forma van a ayudarnos, como toda la palabra, para una comprensión más clara acerca de quién es Dios. Dice Habacuc que Dios vendrá con poder y gloria. Si nosotros podemos ver el versículo 3 y 4, de alguna forma Habacuc nos está diciendo esto. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Param. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Bueno, rayos brillantes de sus manos, pareciera alguien que puede causar algo. Y como les dije, tal vez los niños podrían pensar, ¿eso es Dios? ¿Así es Dios? Como alguien que derrama su poder, alguien que viene. Y hermano, eso es muy interesante. Una de las cosas que Habacuc hace es que nosotros podamos ver a Dios en toda su plenitud, como les dije. Y es reconocer que en Dios no únicamente hay gloria.
Cuando Habacuc dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de alabanza, hermano, hay algo, hermano, que se piensa, que la gloria de Dios simplemente es el hecho de poder querer ver las misericordias de Él. Claramente en un punto sí. ¿Hay hombres que vieron la gloria de Dios? Sí. Por ejemplo, cuando Cristo vino y formó parte de esta tierra, hombres vieron su gloria, vieron cómo Él hizo prodigios, hizo milagros. Pero también hubo hombres, como leíamos en Mateo en nuestra lectura congregacional, vieron a Cristo transfigurarse y vieron de alguna forma parte de la gloria de Dios. Vamos a ver a hombres como Moisés que de alguna forma no vieron la gloria, vieron la espalda de Dios que de alguna forma reflejaba parte de la gloria de Dios. Y cuando Habacuc nos dice que en Dios y que Dios ha cubierto con su gloria todo y la tierra está llena de su alabanza, nos debe de hacer pensar qué conocemos de Dios, hermanos. ¿Qué sabemos de Dios? Hermano, déjeme decirle que son muy pocas las que conocemos acerca de Dios. No habrá todo el tiempo, ni la eternidad será suficiente para poder conocer a Dios. Pero eso entonces nos lleva a una reflexión. Cuán importante es conocer a Dios en la capacidad, en la medida que podamos hoy de manera casi completa. No simplemente una parte. Y esto, hermano, es algo que nos debe de hacer meditar. Cuando Habacuc dice que hay un resplandor, que es como una luz de Él, y que hay rayos brillantes que salen de su mano, nos habla del poder de Dios. Y recuérdese, ese es el título del sermón en esta mañana, el poder de Dios. Cómo Dios se revela a su pueblo, cómo Dios se está revelando y cómo Habacuc nos está mostrando a Dios ahora. Ahora, hermano, esto es muy interesante para nosotros. Habacuc está usando imágenes de montañas, de lugares particulares que para él como judío o como israelita eran importantes. En Deuteronomio capítulo 33, versículo 2, nos vamos a encontrar con algo parecido. Dijo Moisés y dijo Jehová, vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció desde el monte de Param, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Lo que Habacuc está haciendo es mostrarnos, hermano, de cómo Dios se revelaba a su pueblo. Un ser poderoso, un ser fuerte, algo de lo que muchas veces, hermano, nosotros podemos llegar a desconocer. Pero ahora déjeme pararme un momento ahí, o detenerme, mejor dicho. Sabe, hermano, muchas veces vamos a escuchar hablar acerca de la gloria de Dios, pero hay algo que es importante, hermano. No hay alguien que haya visto la gloria de Dios, ni Moisés. Porque ¿qué pasaría, hermano, si nosotros viéramos simplemente la gloria de Dios? Hermano, caeríamos muertos. Caeríamos destruidos. Así que cuando hablamos de Dios, hermano, de su gloria, no es más simplemente que hablar de las cosas buenas que Él ha hecho, sino que dentro de su gloria está ese poder, vamos a decir, que quema, que mata, que hiere, que extermina. Y para eso, hermano, yo quiero que se ponga a meditar en aquello que pasó con aquellos jóvenes que quisieron entrar a la presencia de Dios con algo que Él no les había pedido. Los hijos de Aarón. De alguna forma, hermano, cuando nosotros somos expuestos a la gloria de Dios, de lo que hoy muchas veces fácilmente y livianamente se habla, es algo muy delicado. La gloria de Dios es más que cantar, venga tu gloria. No, venga tu gloria tiene consecuencias terribles. Es como decir, venga tu fuego. Es como decir, venga tu ira, porque dentro de la gloria de Dios hay más que milagros. Dentro de la gloria de Dios hay juicio, hay ira y hay enojo. Y es interesante, hermanos, que Habacuc describe a Dios como alguien que viene y de esta forma: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Param. Ha de venir el Dios santo, ha de venir aquel Dios que de alguna forma abomina todas aquellas cosas que no son de agrado a Él. Y de la misma forma, algo que nos refleja, hermano, su carácter, su santidad, es lo que mirábamos en los versículos de Deuteronomio capítulo 32, que les decía, o 33 mejor dicho. Y vino entre millares, y con la ley de fuego a su mano derecha.
De alguna forma, cuando Dios se revela, no simplemente nos muestra las dádivas, sino lo que en Él hay. Ahora, hermano, para nosotros es muy importante comprender mucho acerca de esto. De que en Dios hay más que misericordia. En Dios hay juicio. Y eso es algo muy importante. Habacuc está cantando y Habacuc está diciendo, el santo ha de venir, Dios ha de venir y ha de castigarnos. Porque eso es lo que está cantando. Si vemos el contexto, Habacuc sabe que los van a castigar y Habacuc dice, vendrá el santo desde su monte a cumplir su palabra. Ahora, hermano, ¿eso nos debe de dar de temor? Sí, debe de causar en nosotros algo, porque Dios lo que ha dicho va a cumplirlo. Y ha dicho que va a usar a los caldeos para disciplinar a su pueblo. Eso es algo que no podemos obviar. A la misma vez, hermano, cuando hablamos de la gloria de Dios, no podemos obviar lo que Él refleja por su mismo ser. Yo quiero que vea algo muy importante en el versículo 5. Mire lo que dice. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Hermano, eso es Dios. Ese es Dios. ¿Sabe lo que dice la Biblia de las Américas? Delante de su rostro iba pestilencia, muerte. Delante de él iba la muerte y a sus pies salían carbones encendidos. Algo parecido a lo que leíamos en Apocalipsis. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, es el mismo Dios al cual debemos de predicar. No hay variación en él. Y es interesante, hermanos, que una de las cosas que también debemos de saber acerca de Dios, que Él tiene juicio y como pago la muerte. Cuando dice acá Habacuc y menciona la mortandad que va delante de él, de alguna forma nosotros podemos ver que él está mirando a aquellos egipcios, las plagas del Señor. Delante de él va la mortandad. Y pregunto, ¿las plagas que nosotros vemos en Éxodo son plagas causadas por el hombre? No, son plagas causadas por Dios. Dios. La mortandad va delante de Él. Él las gobierne, Él las dirige. ¿Que los niños mueran en Egipto era voluntad de Dios? Sí. ¿Que sobreviva uno era la voluntad de Dios? Sí. Hermano, al Dios al cual nosotros queremos conocer hoy, al cual yo les presento y al cual yo sé que ustedes conocen, es también lo que estamos viendo acá. Mortandad, ira, enojo hay en Dios y no podemos disimularlo. No podemos ocultar de eso. Ahora, dice también que hay no solamente mortandad, sino que hay ira. Hermano, cuando vemos al pueblo de Israel en todo su contexto, en la esclavitud, en el desierto, ¿Dios era el mismo o no era el mismo? Era el mismo, hermanos, Él no ha cambiado. ¿Y el Dios del Nuevo Testamento al cual tenemos es el mismo? Sí, es el mismo, no ha cambiado. ¿Sabe? Dios va a actuar de manera dura con todos aquellos que Él considere que sea necesario así. Números 16:49 nos relata algo terrible. Dice, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Dios no se hizo problema de matar en el camino a algunos. Aparte de los que estaban con Coré, aparte de ellos, hubo una cantidad de hebreos que murieron porque Dios lo dijo así. ¿A quién le gusta ese Dios, hermanos? Porque ese es el Dios de la Biblia. Ahora, hermano, hay que hacer un equilibrio. Está el amor de Dios, pero también está la ira de Dios. No simplemente puedes envolver a Dios con amor y pensar que Dios todo lo soporta. Él todo lo puede, pero Él no todo lo soporta.
Y cuando nosotros hablamos de esto, hermanos, sé que muchas veces va a ser chocante y no va a ser agradable. Muchos van a pensar, pero ¿por qué? ¿Acaso todo en Dios es así? No, hermanos. Pero cuando nosotros vemos la Biblia hay un propósito en particular. Y no es que nos sentamos conformes con nuestra vida. Tampoco que aborrezcamos nuestra vida, sino que la analicemos a la luz de la palabra y que la palabra nos diga qué cosas no le agradan a Dios. Cuando exponemos la palabra, tiene ese fin. Y no porque yo lo diga, sino porque Habacuc lo está diciendo. Y vemos en el desierto cómo Dios ha actuado. Pero hermano, es muy importante comprender eso, que Dios ha de actuar así. Y en Él hay mortandad, en Él hay ira y no simple amor. El reflejo de Dios es importante, hermanos. Es por eso, hermanos, que de alguna forma el creyente refleja la imagen de Dios. La iglesia refleja la imagen de Dios. ¿En la iglesia hay amor? Sí, hay amor. ¿En la iglesia hay disciplina? Sí, hay disciplina. ¿Dios es eso? Sí. ¿En nuestro hogar hay amor? Debe de haber amor, porque somos el reflejo de Dios. ¿En nuestro hogar debe de haber disciplina? Debe de haber disciplina, hermano. Y eso muchas veces no puede gustar, ni en la iglesia, ni en nuestro hogar. Pero de que tiene que haber, porque la Biblia nos llama a vivir de manera consistente en todas las áreas. Dios es paciente, ¿verdad? Nosotros debemos de ser pacientes. Pero ninguna de esas dos cosas, o ni la paciencia evita el carácter de Dios y lo que Él va a hacer. Así que, hermano, es muy importante no olvidarnos de que somos un reflejo de Dios en un sentido, porque también nos ha creado a su imagen y semejanza, y como personas redimidas, regeneradas, Él pide que actuemos de tal forma y no miremos de manera extraña. Pero ahora, hermano, déjeme decirle para quiénes eso no es agradable. Hermano, cuando alguien dentro de la familia de alguien comete un error y es niño o joven, cuando viene la corrección, ¿eso se ve con gratitud, con agrado? No. Cuando suceda algo dentro de la iglesia, ¿eso se va a ver con agrado? No. Cuando vas a decir lo que Dios dice que hay que hacer, ¿eso se va a ver con agrado? Debería de verse, pero muchas veces va a haber la resistencia a lo que Dios dice. Eso es natural por el pecado que hay todavía en nosotros, pero estamos llamados a hacer aquello. El profeta Amós tiene un relato muy crudo acerca de cómo es Dios, hermanos. Y no es mi intención espantarlos, asustarlos, sino es que ustedes, tanto como los niños, sepan que cómo es Dios. Porque no es nuestro interés que un día se presenten delante de Él y digan, no, a mí me dijeron que tú, Dios, eras todo amor, por eso viví como viví, por eso hice lo que hice, porque me dijeron que tú comprendías todo. Esa no es mi intención. Mi intención es que conozcan a Dios y puedan saber todo lo que en Él hay, porque vamos a ver en este pasaje todo lo que en Él hay. Amos 4:10 dice, envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Hermano, lo que Amos dice acerca de Dios es duro. Hermano, de seguro es que van a haber muchas personas que no van a querer ver el carácter de Dios por completo. Simplemente van a querer ver lo que Dios es para ellos por lo que hay en su corazón. Yo no sé qué han dicho los padres de estos jóvenes muertos. No sé qué es lo que han dicho cuando sus hijos han muerto por la voluntad de su Dios. No sé si han entrado en ira, pero lo que sé es que el profeta les dice eso. Yo he matado a vuestros jóvenes, ni así han querido escuchar, ni así han querido aprender. Los he llevado a cautiverio a vuestros animales, he hecho subir el hedor sobre ustedes, sobre vuestras narices, les he hecho conocer lo malo que es el pecado, mas no os volviste a mí. Va a haber muchas personas que van a estar delante del dolor, de la ira, de la mortandad de Dios, como que eso no va a ser suficiente para que vuelvan al Señor.
Es como aquellas personas que se chocan y se chocan y se chocan y se chocan. ¿Estás viendo delante tuyo que te estás haciendo daño y no quieres volver? Amos dice que sí, que van a haber personas que no van a querer volver al Señor. Y van a haber personas que van a escuchar el Evangelio, la verdad completa acerca de quién es Dios, y no van a querer volver a Dios. Van a decir, no, ese no es mi Dios. Hermano, hubieron herejías tan grandes dentro de la iglesia que tuvieron que levantarse hombres para decir, alto, lo que tú estás diciendo de Dios no es así. Y de la misma forma, hermanos, nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de predicar todo acerca de Dios, todo su consejo. Y eso es importante, hermanos. El apóstol Pablo, cuando vemos en el libro de Hechos, llamar a los pastores, a los hombres, dice, yo les he dado todo el consejo, no me he guardado nada. Mi mano está libre de su sangre. Ezequiel es el atalaya y dice, yo he anunciado, viene el peligro, viene esto. No tengo de qué sentirme culpable. Hermano, anunciar la verdad del Evangelio no simplemente es decir la buena nueva, es hacerte conocer la mala noticia, que sin Cristo estás perdido. Hermano, por ahí algunas personas están acá hace poco y puede alguno tal vez pensar, pastor, lo que estás diciendo puede ser contraproducente, porque las personas vienen en busca de paz, de que los quieran. Y cuando tú les hablas así acerca del Evangelio, de que Dios es juicio y castiga, ¿quién quiere acercarse a un Dios así? Hermano, yo no quiero que te acerques a mí. Yo quiero que te acerques a Dios y mi deber es mostrarte cómo es Dios y que vayas a sus pies. Yo no quiero un club de fans. Y la iglesia no debe de buscar eso. Debe de preocuparnos que se predique el Evangelio y que todos conozcan a Dios como es. Ahora, hermanos, eso es muy relevante para nosotros. Porque en este tiempo a nadie les va a gustar eso. Ahora, cuando me refiero a nadie, hermano, claro está la excepción de aquellos que son del Señor. Yo sé que lo que estoy diciendo tal vez lo están recibiendo y cuesta. Yo les vuelvo a decir, cuando yo escucho, leo todo lo que he escrito, a mí me entra escalofríos, porque hermano, yo soy uno de los que está con ustedes sentado ahí. Y lo que debe de preocuparnos no es mostrar a Dios tal cual es. Lo que debe de preocuparnos es no mostrar a Dios tal cual es. Ese debe ser el temor. Pero también vamos a ver que la palabra de Dios tiene que producir eso en nosotros, hermano. Muchas veces se ha acostumbrado a las personas a que cuando salen de la iglesia salgan como campeones o dentro de la reunión se sientan como victoriosos. Sí y no, y voy a explicar esto. La palabra de Dios produce cosas en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones, producen cosas. Pero vamos a aclarar qué y qué cosas no. En primer lugar, hermano, la gloria de Dios. Usted va a ver que muchas veces van a decir, Señor, haz descender tu gloria, y hay canciones que dicen eso. Yo quiero que entienda esa palabra, haz descender tu gloria. Tú ves al pueblo de Israel en el monte Sinaí y dice que la gloria de Dios estaba sobre el monte y había truenos, relámpagos. Dicen, Moisés, no queremos ir a hablar con Dios, ve tú. La gloria de Dios produce algo, hermanos. Produce temor. Porque Dios decía, aquel que se acerque a este lugar santo, sea animal o persona, hombre o mujer, caerá muerto. La gloria de Dios, hermano, no es aquello que cantan, Señor, haz descender tu gloria. Yo entiendo que tal vez por falta de comprensión clara lo que se está diciendo, se está pidiendo algo que no está bien. Pero en nosotros debe de haber una comprensión clara de lo que la gloria de Dios produce. Yo quiero que vea el versículo 6 y 7. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. La presencia de Dios, la expresión de su gloria, dice que produce
temor, temblor. Hermano, una de las cosas que el Evangelio nos muestra es nuestra debilidad, nuestra incapacidad, y nos hace ver, hermano, que aún la tierra tiembla. Cuando está esta expresión que vi temblar las tiendas de Madián, vi temblores, vi cómo la tierra se movía, o los montes antiguos fueron desmenuzados, nos está hablando de lo que es Dios. Esa es una figura para que tengamos en cuenta. Imagínese el poder. Cuando tú ves Génesis y dices que Dios abrió su boca y fueron separadas las aguas. ¿Qué poder tiene Dios para hacer todo eso? Tiene el mismo poder para decir que los montes sean desmenuzados por su presencia. Ahora, hermano, esto es interesante. Nosotros debemos de creer de manera clara que todo lo que sucede de manera natural en todas las cosas, en toda la vida, es causado y provocado por Dios. Los terremotos, los maremotos, los tsunamis, todas esas cosas son causadas por la naturaleza. No, todas esas cosas son causadas por Dios. Es Dios controlando todo eso, hermanos. Es Dios quien provoca todo eso. Ahora, hermano, yo quiero que haya esto en tu mente. Si Dios tiene el poder de mover los mares, la tierra, muchas veces como hombres no consideramos delante de quién estamos y podemos cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios haces esto? ¿Por qué Dios lo uno? ¿Por qué Dios? El temor. La sabiduría viene al hombre a causa del temor. Ahora, no es ese temor de que me va a matar, me va a dañar, no, sino saber quién es Dios. ¿Quién es Dios? Cuando mirábamos nuestra confesión de fe en esta mañana, mirábamos la libertad que Él ha dado a su pueblo. Somos libres del temor, pero sí reconocemos el temor que produce en nosotros Dios. Ahora, hermano, la creación incluso tiembla, gime, pero hay hombres que no tiemblan, escuchan la palabra de Dios, dicen, sí, Dios dice eso. Una montaña puede deshacerse a la voz de Dios, y hay hombres que pueden escuchar la palabra de Dios y no se mueven, no les causa nada. No es porque sean fuertes y valientes, simplemente porque Dios no puede obrar en ese corazón porque Él no quiere y simplemente lo deja ahí. Es simplemente eso. Y así como Dios estaba en ese monte santo, Dios también está acá y ve y sabe incluso lo que estás pensando ahora acerca de lo que yo estoy diciendo, acerca de su palabra. Y Él sabe dónde está tu pensamiento, tu corazón. Eso es algo que no podemos olvidar. El Salmo 148, del 2 en adelante, dice: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. ¿Y cómo no hacerlo, hermano, delante de un Dios tan grande, tan soberano, tan excelso, donde la tierra es nada en sus manos? Hermano, eso es algo que no podríamos nosotros olvidar. Dice el Salmo: alabadle sol, luna, alabadle vosotras todas
lucientes estrellas, alabad los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creadas. La creación rinde culto a Dios, porque Dios es su hacedor. Y a ver, hombres que escuchan la palabra del Señor, y aunque Él sea su hacedor, ellos no se conmueven con nada. No porque la palabra sea ineficaz, una vez más, sino porque simplemente en ellos no está esa capacidad de sentir ese temor santo ante la presencia del Dios santo. Pero no es que únicamente Dios produzca eso en nosotros. ¿Sabe, hermano? Muchas veces nos vamos a encontrar con este paradigma, con esta encrucijada. ¿Cómo poder ayudar a las personas a que se acerquen a Dios si le hablamos de este Dios al cual yo les estoy describiendo? ¿Cómo hacemos? Porque muchas veces puede estar en nosotros el querer ayudar a Dios en la labor de que algunos se acerquen, porque simplemente les presentamos algunas características de Dios y no todo lo que Dios es. ¿Cómo ganamos más vidas? Porque sabiendo que este Dios es así, ¿quién va a querer venir? ¿O me equivoco? Hermano, que no se nos atreva a nosotros el hecho de quererle ayudar a Dios, despojándole de lo que Él es a la hora de presentarlo, ya sea a nuestros hijos, ya sea a un hermano, a un conocido. Si vamos a compartirle de quién es Dios, de su amor, de su misericordia, compartámosle todo lo que Dios es. Tenemos que llevarlos a la ley para que la ley los lleve a la gracia. Y eso, hermano, nos debe de hacer ver que Dios no necesita de nuestra ayuda para cumplir esa labor. Él sabe quiénes son suyos, Él sabe quiénes tiemblan a su voz, Él sabe quiénes lo conocen, Él sabe a quién Él ha puesto temor en su corazón. Y nuestro deber, hermano, es simplemente hacerles ver que la gloria de Dios es más que venir un domingo, es más que cantar, es más que decir aleluya. No, es a este Dios. ¿Sabe? Se necesita tanto la ira de Dios como su gracia para que alguien sea salvo. Porque si no hay eso, hermano, no hay convicción de pecado. Dios llama a los pecadores, no a aquellos que se autoperciben como correctos, como buenos, no. Y para saber que eres pecador, tienes que ser confrontado con todo lo que Dios aborrece y abomina. Ese es el Evangelio. Pero muchas veces uno quiere cortar el camino. Y eso es algo que no se debe de hacer. Pero hay algo, hermano, que es bello para nosotros. Dios no solamente es la ira, no solamente es el juicio, sino que Él ha de cuidar de aquellos a quienes ha llamado a su pueblo y a aquellos en los cuales está trabajando. Dios se encarga de cuidarnos. Yo quiero que vea el versículo 9 al 11 y usted va a ver, dice así: se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Ahora, hermano, estas son imágenes. El mar, los ríos, el agua no tiene brazos, ¿verdad? No tiene brazos, hermano. Tampoco Dios tiene manos y toma un arco, no, son figuras que Él está usando. Pero lo que nos está queriendo decir, que Dios ha descubierto enteramente su arco, que Él se ha puesto. ¿Y qué quiere decir? Habacuc dice: Señor, tú has dicho que nos vas a castigar, has dicho que nos vas a someter, pero también has dicho que vas a castigar a aquellos que nos han hecho tales cosas. Y es ahí donde Habacuc dice: se descubrió enteramente tu arco, tu lanza,
para defendernos. Y ahí Habacuc nos clarifica un poco más. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Dios había prometido a su pueblo que los iba a castigar, los iba a disciplinar, pero la promesa hecha a los pueblos, la promesa hecha a Abraham, esa iba a permanecer, iba a permanecer. Hermano, tener al Dios de la Biblia y conocerlo por completo es saber que Él nos va a disciplinar, Él nos va a castigar por cosas que hemos hecho o por cosas que no hemos hecho. Pero saber que somos parte de su pueblo es tener la palabra segura que nos ha dado. Él, después de castigar a los de Judá con los caldeos, Él tenía que cumplir su promesa de que los iba a cuidar. Ahora pregunto, ¿Dios ha cumplido con esa promesa? Sí. ¿Hay alguna noticia de los babilonios? ¿Alguien sabe algo de ellos? Hay algo de historia, pero de su pueblo todavía se sabe, su palabra es segura. Dios castiga a su pueblo, disciplina a sus hijos, pero Él también se encarga de sostenerlos en medio de eso. Hermano, esa es la vida del Evangelio, esa es la vida del cristiano. Dios nos llama, nos somete, nos castiga por razones que pueden ser obvias, pero si somos del Señor, hermano, nada de lo que Él haga es para exterminarnos. Nada de lo que Él haga es para terminar con nuestro ser. Más al contrario, es para pasarnos por el fuego como el oro y como por la plata. Ser purificados por su mano. ¿Qué es lo que decía el salmista? ¿Qué es mejor para el hombre? ¿Caer en las manos del enemigo o caer en las manos de Dios? ¿Qué es mejor para ti? Que Dios trate con tu vida, que Él trate contigo y tú sepas cómo Él trata contigo y cómo es Él. Yo creo que sí. Sabe, hermano, mucho de lo que leo, porque son cosas que de alguna forma se aplican a lo que hemos vivido todos. Yo recuerdo una frase de mi madre. Va a llegar el momento. Uno cree que puede rehuir al castigo, a la disciplina de los padres. Cuando eres niño, mi madre me decía, pero ni bien llegues a casa, hoy no puedo agarrarte, estás allá afuera, pero vas a entrar a la casa. Ahí me vas a conocer. ¿Sabe, hermano? Iba a jugar 1 hora más, esperaba que sea un poco más noche, 8, 9. Antes había la posibilidad de quedarse en la calle a jugar hasta esa hora, hoy no, hermano. Entraba a casa yo pensando que mi madre estaba durmiendo, haciendo sus cosas. No. Mi madre me tomaba y me decía, ven, has desobedecido, y me corregía. Pero después de eso mi madre me decía, si tú no aprendes, si yo no te enseño, va a ser dura la vida para ti. Después de que me ha castigado, después de reprenderme, me llevaba a tomar algo. Lo que fuese, un café, un té, un mate, y me explicaba sus razones. Hermano, ¿acaso no es el trato que Dios hace con nosotros? Ahora, todos tenemos cosas que hablar con Dios y ponernos a cuentas. No pensemos que Él no se va a encargar de nada de nosotros. No hay alguien que se escape de su mano, no hay alguien que crea, que diga, sí, no pasa nada. Puedes huir de la iglesia, hermano, puedes escapar de este salón, pero no vas a huir de la mano de Dios. Yo no elijo lo que debo de predicar. Es su palabra la que debemos de enseñar. Y su palabra nos enseña eso. De que después de que nos disciplina, después de que Dios castiga, lo que Habacuc dice, tu juramento, tu palabra la has cumplido. Hermano, no hay nada mejor para un creyente vivir con la certeza de que tiene un Dios, un Señor, a quien lo conoce ampliamente, que sabe que es amor y también es fuego consumidor, con quien puede vivir de manera confiada, sin importar lo que suceda. En nuestra confesión de fe mirábamos claramente que ya no hay temor, no somos esclavos del temor ni del pecado, porque confiamos enteramente en Él. Y confiamos que Dios ha de hacer las cosas bien para nosotros. Estas figuras que usa Habacuc, poesía, canción, son imágenes
que nos quieren enseñar que Él también se ocupa de su pueblo, en cuidarlo, en darle la promesa, la retribución y el cuidado a todo lo que ellos merecen y necesitan. Ahora yo quiero que vea el versículo 13. Dice, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Habacuc dice, el Señor está listo, dispuesto, y Él va a salir a socorrer a su pueblo, va a salir a cuidarlo. Ahora, cuando habla de ungido, hermano, nuestra mente debe de ir con mirada a su pueblo de manera particular, al Israel, a ese pueblo que Él tenía. Pero dice que Él va a hacer algo. De alguna forma, hermano, Habacuc dice que Dios va a traspasar la casa del impío. Lo que Dios iba a hacer con los babilonios simplemente iba a ser la muestra de cómo su amor en defensa por aquellos que eran su pueblo iba a ser demostrada. Destruirlos, terminarlos. ¿Cuál Dios quieres, hermano? ¿El Dios que simplemente es amor? ¿O el Dios que también puede salir en defensa de su pueblo, con el arco en la mano, dispuesto a vindicar a su pueblo? ¿Cuál Dios quieres? ¿Qué evangelio quieres? ¿Es simplemente que se te hable de amor? ¿O aquel que se te habla de amor, pero también del juicio y de la ira de Dios? Paul Washer dice que los domingos son uno de los días donde más idolatría hay. Y dice, ¿por qué? Porque muchos hombres se hacen un Dios a su imagen ese día, a lo que mejor quieren ese día. Para algunos, según su vida, es Dios simplemente amor. Para algunos es simplemente un Dios sanador. Para otros es simplemente un Dios que los prospera. Cada uno se hace un Dios a su imagen. Pero tener la mirada clara de quién es Dios por completo es lo que verdaderamente nos puede hacer tener certeza de a qué Dios nos estamos acercando. Y esa es la pregunta: ¿qué evangelio quieres? ¿Qué Dios quieres? Es como tener un hermano mayor en el colegio, en la secundaria. Tal vez tú estás con él y eres el pequeño. Si tienes a alguien más grande, ahora este es un ejemplo, hermano, que puede no ser muy bien aplicado, pero es lo que yo creo que ustedes y yo podemos comprender mejor. ¿Qué es mejor? Tener un hermano grande que te pueda librar de todo aquello que puede venir a tu vida y protegerte. O simplemente, hermano, querer estar solo. ¿Qué es lo que prefieres? Eso también es la iglesia, hermano. ¿Qué tipo de cuidado, de comunión quieres? El Salmo 77:16 dice: te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. ¿Qué Dios quieres? Hermano, el Dios de la Biblia, supongo. El Dios que nos muestre los aspectos que hay en Él. Y qué mejor un Dios que muestre todo su cuidado. Y me gusta cómo termina este salmo. Condujiste a tu pueblo como ovejas por tu mano o por mano de Moisés y de Aarón. El cuidado, hermano, que tiene Dios con los suyos es más que cualquier otro cuidado que quisiéramos tener. Si alguna vez te has puesto a poner un seguro contra todo para tu coche, déjame decirte que ese se queda corto ante lo que Dios puede hacer, ante lo que nos ofrece. Pero tienes que saber todas las cláusulas, las cosas que hay en Él. En el Éxodo 14, algo nos dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué Dios quieres? ¿Un Dios que tome la espada, que pelee por ti?
o un Dios que simplemente diga amor a todo. Hermano, el equilibrio correcto del Evangelio, la expresión de quién es Dios, es lo que trae paz a nuestros corazones. Saber que confiamos en el Dios de la Biblia, hermano, a pesar de las circunstancias, nos trae paz y quietud. Todos tenemos problemas, circunstancias difíciles, y lo que nos dice Moisés, Jehová peleará por vosotros. Eso es tener a Dios. Tener al Dios de la Biblia es confiar en Él y saber que Él va a pelear, no tú. No es con espada, no es con ejército. Es con su Santo Espíritu. Él va a pelear. Y para eso, hermano, debemos de confiar en Él. ¿Cuál es la expresión de creer en Dios? ¿Decir de boca afuera creo? ¿O los actos que expresan lo que en tu boca y en tu corazón ha sucedido? ¿Se acuerdan lo que les dije? Hay una gran diferencia en confiar en Dios y en decir que uno confía en Dios. Cuando tú oras al Señor, inicia en cómo te postras, confesando tu vida, haciéndole saber tu necesidad. Pero lo que marca la diferencia en cuanto a tu fe, hermano, es cómo te levantas después de orar, sabiendo que Dios te cuida, provee, sostiene y pelea por ti la buena batalla. Ese es el Dios. El versículo 14 y 15 nos hace una clara reflexión acerca de cómo el pueblo de Israel caminaba por el desierto y cómo al salir de Egipto. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Esa es la gran diferencia en conocer a Dios sin dejar nada a un costado. Es el beneficio del poder, el confiar en Él a pesar de todo. Así como el pueblo al salir de Egipto, cabalgaste con tus caballos sobre las aguas. No fue Moisés quien abrió las aguas, fue Dios a través de ese hombre, para que el pueblo pasara, perseguidos, dispuestos para morir. Pero Dios guardó a su pueblo, así como lo ha hecho. Ver la mortandad en Egipto, hermano, es ver al Dios de la Biblia. Y ver al Dios al abrir el mar es ver al Dios de la Biblia, es la gracia. Pero no podemos olvidar cómo Dios ha obrado antes de eso. Eso es muy importante. Pero todo empieza en cómo miramos las cosas. Segunda de Reyes, en el capítulo 6, nos muestra algo acerca de cómo la fe actúa en nosotros. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de a carros de a fuego, alrededor de Eliseo. Eliseo tenía un joven que lo ayudaba, pero no tenían la misma convicción de ver las cosas, hermano. Eliseo estaba rodeado por los enemigos, una gran multitud que los iba a matar. Pero Eliseo confiaba en Dios. Pueden estar del mismo lado, pero no todos confían de la misma forma. Y ese joven no miraba. Él miraba a 2 personas, nada más. Y miraba todo el ejército que estaba afuera. El Dios que tenemos, hermano, es ese Dios que obra de esa forma. Y nuestra oración también es que todos puedan ver lo que nosotros vemos. En Dios hay amor, en Dios hay cuidado, pero también hay ira. Y la oración es como la de Eliseo, Señor, por favor, abre los ojos. Señor, abre los ojos de tu pueblo, que puedan ver tu verdad, que puedan ver tu palabra. Es así como nosotros, hermanos, debemos de ver y saber que Dios es para con nosotros. De manera práctica, hermano, muchas veces es más fácil hablar de aquellas cosas de Dios que no se muestran por completo, que hablar de aquellas cosas que sí se muestran en Dios por completo. ¿Qué quiero decir con eso?
No simplemente veas lo bueno, lo agradable de Dios para tu vida, o lo que la Biblia te muestra. Ve todo el panorama completo de quién es Dios. Eso te hará vivir con certeza, sabiendo que Dios cuida de ti. Pero a la misma vez, debemos de luchar por librarnos de caer en el error de ver y querer conocer a Dios por partes. No. Queremos a Dios por completo. Por eso dice Pablo que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Porque solamente un creyente confía en que Dios va a obrar en medio de la muerte, en medio de la necesidad, en medio de la aflicción. Porque sabe que Dios provoca y mueve todas esas cosas. Y Dios sabe que su pueblo va a confiar en Él. Pero todo es progresivo, hermanos. Todo es progresivo. Así como leíamos en nuestra lectura de Mateo. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo? Bueno, Cristo ha tenido que soportarles un tiempo hasta que sus discípulos puedan ver más claramente, confiar en Él más. Y así pasa con nosotros. Pero ¿cómo no vas a conocer o cómo vas a conocer a Dios si tú no recurres a esto? ¿Cómo vas a conocer a Dios si no vas a la palabra? ¿Cómo vas a saber su carácter, las cosas que Él promete, las cosas que Él tiene para ti y cómo es Él si esto es la tercera o cuarta o quinta opción en tu vida? ¿Cómo? No hay forma alguna. Tú puedes querer las promesas de Dios, puedes querer las bendiciones de Dios, pero si esto no es lo primordial, no hay forma de conocer a Dios. No hay forma. Así que es muy importante, hermanos, poder ver a Dios. Ahora, para los que somos del Señor, tenemos un camino que Cristo ha trazado. Tú has visto el amor de Dios y has visto la ira de Dios en la cruz del Calvario. Y nosotros, a los que somos del Señor y a los que tenemos a Cristo, hallamos una vez más el camino por medio de la cruz hacia Dios. Pero ahora tú, amigo, amiga, joven, niño, que no conoces a Dios, que tal vez con todo lo que he dicho te da temor de acercarte a Él. ¿Cómo puedes acercarte? ¿Sabes? La vida no es sencilla, pero lo único mejor y grato que puede venir a tu vida es reconocer tu incapacidad y saber que en ti, como en todos los hombres, desde el más pequeño hasta el más grande, hay la necesidad de servir y rendirse a un Dios. Puedes hacerlo en esta vida, o si no, lo harás en la otra, y no bajo los mismos términos. Hoy podemos postrarnos delante de Dios y ser sus siervos por amor. Si no, habrá un tiempo en el cual se postrarán, pero no será para ser siervos, sino para ser condenados. ¿Quiénes pueden ir? Todos aquellos que reconozcan su incapacidad y su necesidad de este Dios que va a defenderlos, va a cuidarlos y que no mira su pecado como algo que limita el acceso a Él. Más al contrario, dice: los pecadores vengan. No los que no pecan, no, los pecadores vengan a mí. Los que están turbados, los que están cansados, los que están afligidos, vengan a mí. Todos aquellos sin Cristo tienen la necesidad de Él. Nadie los limita. ¿Cuándo es el día para arrepentirse y empezar de nuevo? ¿Mañana? No, es hoy. Es hoy el día donde puedes arrepentirte y empezar de nuevo. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Ayúdanos, Padre. Ruego que tú bendigas tu palabra a tu pueblo, a tu iglesia y a todos los que escucharon esto.
en Cristo Jesús. Amén.